Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 930. El cuchillo pequeño ya no es suficiente para enfrentar a Zoro. Rob miró con curiosidad en una dirección determinada, el mar frente a él como una alfombra azul, perfectamente quieta y extendiéndose suavemente hacia el horizonte. El tiempo pasa rápido y murmuró Rob, de pie en el borde del acantilado con vistas al mar de Ohara. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegó a este mundo? Quizás 6 años ya, y durante estos 6 años, realmente había hecho mucho. Recordó los primeros días, cuando era solo un extraño, llevando recuerdos de otro mundo en su bolso. El manga de One Piece, que en su mundo original era simplemente entretenimiento, aquí se convirtió en una profecía, una guía y una fuente inagotable de inspiración. Al principio, fue solo un experimento, un intento de introducir algún cambio, algo de emoción en este mundo que parecía esperar algo al final. Solo Oda sabía lo que sucedía en el siglo del vacío hasta ahora. Pero pronto el experimento se convirtió en una misión, y el intento en una responsabilidad. Al fin y al cabo, la red divina lo envió aquí para terminar lo que empezó. De lo contrario, moriría sin ser enterrado. Compartió la primera mitad del manga, y este se extendió como la pólvora, del lejano oriente al lejano occidente, de pequeños pueblos a grandes ciudades. No había nadie que no conociera a Luffy y su tripulación, nadie que no anhelara saber qué sucedería después. One Piece se convirtió en algo más que una simple historia. Se convirtió en parte de la esencia de este mundo, quedando grabado en los corazones y las mentes de sus habitantes. Pero este mundo ya no es como era, volvió a decir Rob. Aunque ahora casi todos los personajes principales de este mundo estaban presentes, esperando crecer y pasar la infancia, por su culpa su futuro no sería como en el manga. Rob no sabía si esto era lamentable o no. ¿Y ahora qué? Se preguntó Rob. En estos 6 años, de alguna manera, Rob compartió la primera mitad del manga de One Piece con todos los habitantes del mundo. Ahora, One Piece era conocido por todos, todos querían ver el final, e incluso empezó a publicar la segunda mitad. A sus espaldas, y en ese momento, los residentes de Ohara disfrutaban de la lectura del volumen arco de la isla Gyojin. Algunos ya lo habían terminado, otros acababan de empezar, y la mayoría seguía en medio de los acontecimientos. La historia estaba tomando un giro completamente diferente en la segunda mitad en comparación con la primera mitad, y esto es lo que los lectores ya habían notado. Así que este mundo se hundirá en el mar en un futuro próximo. Como Rob tenía la capacidad de adquirir los últimos lanzamientos de manga originales, que ya habían entrado en una fase intensa de revelación de secretos, estaba al tanto de los detalles de lo que sucedería. El hundimiento del mundo no es algo controlado por los caracteres de este mundo, sino más bien la ira de la naturaleza misma. El mar en calma, como una alfombra azul ante él, resultó que no estaba en absoluto en calma, sino más bien como un volcán al borde de la erupción. Rob tenía las manos en los bolsillos, pensando en dónde terminarían las cosas. Primero terminemos este manga, aún queda mucho por pensar en el final. Rob sonrió y regresó a donde pertenecía. Rob era solo un mangaka en este mundo, ya fuera por mar o por tierra, con su pincel podía controlar todo eso y de hecho, no le preocupaba en absoluto lo que estaba por venir. Este mundo estaba destinado a la paz desde el momento en que Rob llegó a él. Volviendo a la atmósfera del manga, los lectores se deleitaron al ver a Luffy golpear a Vanderdecken incluso atado. Publicaciones sobre la debilidad y fragilidad del Gyojin llamado Vanderdecken, quien fue ridiculizado 2 veces, se extendieron rápidamente en el foro global. La primera fue cuando Shirahoshi le dijo que no era su tipo. El segundo fue cuando fue derrotado por Luffy, atado con cuerdas, sin manos ni pies. Incluso en modo gusano, Luffy logró aplastarlo contra el suelo. Los lectores sintieron muchas emociones positivas cuando vieron a Luffy regresar para liderar el camino hacia el bosque oceánico nuevamente después de un breve descanso.
Los fans de Luffy estaban muy felices y por otro lado, los fanáticos de Zoro también estaban aplaudiendo de alegría al ver a Oddie Jones siendo derrotado por Zoro, quien estaba luchando contra él bajo el agua en ese momento. Eventos del capítulo. Dentro del palacio, escuchen bien, hombres, dijo Neptuno, quitando los grilletes de hierro restantes después de que Zoro los cortara. Por supuesto, su majestad. ¿Iremos tras Oddie y su tripulación? No lo harás. Antes de que pudieran terminar sus palabras, el rey los interrumpió en voz alta. Ahora que no estoy en condiciones de luchar, intentar luchar contra ellos solo resultaría en sacrificios sin sentido. Rendiremos el palacio por ahora, nos reagruparemos con los príncipes y esperaremos la oportunidad adecuada para contraatacar. El rey decidió cómo proceder a partir de ese momento. Entregar el palacio. Su majestad, está completamente seguro. Los ministros y soldados del rey no podían creer lo que oían. ¿Qué se cree Zoro que está haciendo? Pelear con un Gyojin en el agua es un suicidio. Usopp se preocupó por Zoro mientras cargaba a Brook, quien había perdido la fuerza en el agua. Usopp-san y a Usopp no le importaron los gemidos de Brook, pero se zambulló para ver cómo iban las cosas con Zoro abajo. Lo que vio lo sorprendió. Zoro cortó el vientre de Oddie Jones y la sangre salpicó profusamente. Oddie Jones casi se desmaya del dolor. Jefe. Y los hombres pez de su tripulación sintieron asombro y miedo. La expresión de Zoro era fría y sin emociones después de cortar a su oponente. Esta escena dejó a los lectores en absoluto shock. El aterrador Gyojin, contra quien Jinbe le advirtió personalmente a Luffy que no peleara, y a quien todos temían, y que heredó la voluntad del villano Arlong y parecía un villano imponente, fue fácilmente derrotado por Zoro bajo el agua. Esto fue extremadamente impactante y, mira, hasta Usopp se sorprendió. Me pregunto hasta qué punto ha aumentado el poder de Zoro bajo el entrenamiento de Mihawk. Debe haber dominado todos los tipos de Haki. Zoro se ha vuelto muy fuerte. Incluso Oddie Jones casi pierde el conocimiento con un solo espadazo. Debió de sorprenderse, igual que nosotros. Derrotó a un aterrador Gyojin bajo el agua. Dios mío. Pensé que el Gyojin llamado Oddie Jones sería un problema para la tripulación, pero parece que estaba pensando demasiado. Los lectores de Ohara se sintieron como si hubieran sido engañados en ese momento. ¿No está el villano final diseñado para ser muy fuerte, y Luffy debería ser el que lo derrote después de un gran sufrimiento? Entonces, ¿por qué fue derrotado fácilmente por Zoro? Hasta ahora, los lectores no han visto la evolución de la tripulación después de 2 años. Todo sigue siendo misterioso y desconocido, por lo tanto, se esperaba tal impacto. Rob anticipó estas reacciones. En ese momento, Mihawk miró la escena de Zoro hiriendo a Oddie Jones y su expresión indiferente, y había una pequeña sonrisa en el rostro de Mihawk. Parece que te has vuelto fuerte, Roronoa. Espero con ansias el día en que te enfrentes a mi homólogo por el mejor asiento. El comentario de Mihawk hizo sonreír incluso a Iso, que estaba a su lado. Parece que la lucha entre maestro y aprendiz se ha vuelto mucho más reñida que hace 2 años. Así es. Bueno, parece que Ojo de Halcón ya no usará un cuchillo pequeño, qué pena. Iso dijo en un tono juguetón. La expresión de Mihawk se puso rígida después de escuchar eso. Iso, ¿quieres perder otro sentido? Capítulo 931. Por favor, vuelve a usar tu máscara Sogeki. Eventos del capítulo. ¿Cómo es posible que un humano se mueva más rápido que un Gyojin bajo el agua? ¿Qué diablos es ese tipo? Los hombres pez que los rodeaban casi se asfixiaron bajo el agua por la conmoción, olvidándose de respirar al presenciar la increíble escena que se desplegaba ante sus ojos. Sus mentes luchaban por comprender la hazaña imposible que acababan de presenciar. Está bien, Mien. No dejaremos que ese espadachín escape. Toma tus esteroides energéticos. Provocados por la audaz demostración, los hombres Gyojin consumieron de inmediato sus esteroides energéticos, tensando sus cuerpos con un poder artificial recién adquirido. Un destello peligroso apareció en sus ojos mientras se preparaban para contraatacar con toda su fuerza. ¿Qué es esta aura antinaturalmente retorcida? El rey Neptuno percibió rápidamente el ominoso cambio en el aura de los hombres Gyojin, una energía oscura e inquietante que emanaba de ellos. Su regio ceño se frunció con preocupación al reconocer las peligrosas implicaciones de su estado mejorado. Zoro ascendió a la superficie, jadeando tras luchar ferozmente en las profundidades durante un tiempo.
Su pecho se agitaba mientras tomaba el oxígeno que tanto necesitaba, con una mirada aguda y decidida a pesar del esfuerzo. Como pensaba, debo evacuar a todos mis hombres del palacio, espadachín tuerto. El palacio no tardará en quedar sumergido. Sujétate a mi cuerpo. Ven aquí, Zoro. Gritó Usopp, aferrándose precariamente a la barba de Neptuno, a Zoro, instándolo a unirse a ellos. Ahora solo es cuestión de cuánto aguantará mi pobre espalda, voy a abrirme paso. Vamos, soldados. No es momento de luchar. Huyan del palacio. Usando su formidable estilo de combate tritón, el rey Neptuno desató un aterrador torrente de agua, un poderoso cañón hidráulico diseñado para despejar un camino para su escape. Antes de que pudieran escapar, Oddie Jones, quien había consumido las píldoras energéticas, agarró la aleta de Neptuno con fuerza. Sus ojos brillaban con intenciones malévolas, y su fuerza mejorada dominó fácilmente al rey. Su Majestad. Maldito sea Oddie. Creí que estaba fuera de combate. No debéis volver atrás. Encontrad a los príncipes. Traedlos aquí. ¿Qué esperan? Obedezcan las órdenes de su rey. Gritó el ministro de la derecha a los soldados con un gemido desgarrador, con la voz llena de angustia y urgencia. Les imploró que priorizaran la seguridad de los príncipes por encima de todo. Sí, señor. Mis disculpas, a todos ustedes. Parecía que Neptuno se estaba disculpando con Zoro, Usopp y Brook en ese momento. Zoro parecía estar perdiendo el aliento bajo el agua, rodeado por los seguidores de Oddie Jones. La presión del agua y la gran cantidad de enemigos le estaban pasando factura, y sus movimientos se volvían lentos. No permitiré que mueras aquí. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Parece el esqueleto de algún muerto. De vuelta en el hermoso pueblo primaveral de Shimotsuki, Terra se tapó la boca con la mano, con los ojos llenos de lágrimas mientras observaba lo que sucedía. El impacto emocional de los acontecimientos era claramente visible en su rostro. Mientras Zoro se ahogaba en el agua de mar, ella también sintió una intensa sensación de asfixia, una conexión visceral con su lucha. Su corazón se llenó de empatía por el espadachín. No morirá, él es el hombre que se convertirá en el mejor espadachín del mundo, no te preocupes. En ese momento, Arashi puso la mano sobre el hombro de su esposa, un gesto reconfortante para calmar sus temores. Su voz era tranquila y tranquilizadora, un marcado contraste con su angustia. Pero no lo decía solo para animarla. Él mismo estaba seguro. No le cabía la menor duda. Por muy mala que pareciera la situación, Zoro siempre sobrevivía. Su fe inquebrantable en la resiliencia de Zoro era absoluta. Lo hizo por primera vez cuando estuvo atado durante más de 20 días en Shadestone sin comida ni agua, lo hizo una segunda vez cuando sufrió un corte aterrador en el abdomen por parte del espadachín más fuerte del mundo. No olvides que soportó todo el sufrimiento de Luffy y permaneció de pie con su cuerpo ensangrentado, diciendo que no había pasado nada y Zoro ya ha superado la muerte muchas veces sin morir. ¿Crees que morirá a manos de algún pez que se basa en poderes falsos? Esto es imposible. Terra miró con determinación a Arashi, quien la trajo de vuelta con recuerdos de todos esos viejos capítulos. En efecto, Zoro había sobrevivido a mucho, y esta vez no sería diferente. Su miedo comenzó a disminuir, reemplazado por una renovada sensación de esperanza y fe en el espíritu indomable de Zoro. Aunque no pueda respirar, vivirá ahí, se dijo Terra mientras abrazaba con más fuerza al pequeño Zoro, que yacía en sus brazos. Sus palabras eran una plegaria silenciosa, una súplica desesperada por su supervivencia. Zoro, de 1 año, jugaba con sus manos, emitiendo gorgoteos de risa. Parecía muy feliz, ajeno a los dramáticos acontecimientos que se desarrollaban en el manga. Su inocente alegría contrastaba marcadamente con la tensión del momento. Jejeje, es cierto, incluso el pequeño Zoro está de acuerdo conmigo, ¿tú no? Arashi sonrió mientras le hacía cosquillas juguetonas al pequeño Zoro, disfrutando del momento de tranquilidad en medio de la gravedad de la situación. Su cariño por su hijo era evidente. Furiko sonrió al contemplar la adorable escena. Una sensación de calma la invadió al observar la tierna interacción entre padre e hijo. También confiaba en que Zoro sobreviviría, pues, después de todo, parecía que el enemigo no permitiría que muriera tan fácilmente. Su intuición le decía que había un propósito mayor en juego, y que el viaje de Zoro estaba lejos de terminar. Y este error fatal acabará con todos ellos, comentó Furiko con un dejo de sombría satisfacción en la voz. Sabía que el exceso de confianza del enemigo acabaría siendo su perdición.
En el tranquilo pueblo de Sirup, en el East Blue, tanto Vansina como Yasop observaban la escena con fastidio. Sus expresiones eran una mezcla de exasperación e incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Incluso después de 2 años, sigue siendo un cobarde, dijo Yasop, mirando a Usopp, quien levantó las manos aterrorizado en ese momento, rodeado de unos cuantos hombres pez. Su decepción por la aparente falta de valentía de su hijo era palpable. Y lo extraño es que Zoro se estaba ahogando con agua a su lado, comentó Beckman, con voz grave y retumbante, mientras exhalaba el humo de su cigarrillo. La situación le resultaba desconcertante, sobre todo el aprieto en el que se encontraba Zoro. Incluso el poderoso e inmensamente grande rey fue derrotado. ¿Qué crees que debería hacer mi hijo en semejante situación? Un puño, aparentemente recubierto de haki de conquistador, golpeó la cabeza de Yasop, que se hinchó al instante. La ira de Vansina era evidente en la fuerza de su golpe, una clara indicación de su frustración por los comentarios insensibles de Yasop. Arr. Me duele. No dije nada. ¿Por qué me golpeaste? Yasop sintió un dolor intenso y corrió a esconderse detrás de Beckman, buscando refugio de la ira de su esposa. Su grito de dolor fue casi cómico. Veo que el rey Neptuno era muy fuerte en su juventud, parece que ha envejecido. Beckman no prestó atención a la pelea de la pareja, pues simplemente se centró en los acontecimientos del manga. Su mente analítica estaba más interesada en la narrativa que en la disputa doméstica. Qué extraño, este Oddie Jones logró derrocar al viejo rey fácilmente tras tragarse una pastilla de estos esteroides. ¿Acaso estas pastillas aceleran el crecimiento muscular al consumir la esperanza de vida del usuario, o funcionan de forma diferente? Olvidemos estas tonterías. Quiero ver a Usopp hacer algo útil, aunque sea solo una vez en su vida. No estoy satisfecho con el diseño de su personaje cobarde. Eres un valiente guerrero marino. Ponte la máscara de Sogekin y deja de ser Usopp. Esta vez, Vansina no quería golpear a su esposo. También se sentía completamente impotente. Su frustración era evidente y anhelaba que Usopp alcanzara su máximo potencial. Los lectores de todo el mundo enloquecieron en ese momento. Sus emociones estaban a flor de piel, un torbellino de emoción, frustración y anticipación. Hace unos momentos, los fans de Zoro celebraron ver a Oddie Jones derrotado por Zoro, incluso bajo el agua, pero ahora la situación parecía haberse inclinado a favor de Oddie Jones y sus seguidores. El repentino cambio de ritmo los dejó atónitos y desconcertados. ¿Cómo pasó esto? En Ohara, la risa de Brook se ahogó, pero pronto volvió a reír. Su característica yo. Creen que solo soy el esqueleto de un muerto. Tershishsi. No me digas que ignorarán a Brook, pensando que solo está muerto. Saúl también se rió de la escena, encontrando humor en lo absurdo de la situación. Su risa estruendosa llenó el aire, un marcado contraste con la tensión del momento. Zoro se está asfixiando, espero que sobreviva. El profesor Clover se sintió triste al ver esta escena. Píldoras energéticas otra vez, parece que el fin de este hombre llamado Oddie Jones y su equipo ya está decidido. La intuición científica de Vegapunk casi lo presentía. Estaba seguro de que el fin de Oddie Jones no sería el ideal para él. Su mente analítica ya había predicho la inevitable caída de Oddie Jones y sus ambiciones descabelladas. Lejos de Ohara, en las profundidades del mar, de vuelta a la entrada del Nuevo Mundo, la isla Gyojin, las maldiciones se acumulaban contra Oddie Jones y su tripulación por lo ocurrido en el manga. La ira y la frustración colectivas de los lectores eran palpables, dirigidas directamente al antagonista. Esta vez, ni siquiera el rey Neptuno pudo hacer nada para detenerlos. No pudo intervenir, obligado a observar cómo los acontecimientos se desarrollaban fuera de su control. Su habitual porte regio dio paso a una mirada de impotencia. Incluso él mismo se sentía extremadamente molesto. Parece que mis problemas de purificación empeorarán en el futuro y, el rey Neptuno miró a su homólogo caído en el suelo, sujetándose la espalda dolorida. Un suspiro escapó de sus labios, testimonio de las cargas del liderazgo y el inevitable paso del tiempo. Suspiro, parece que nada impide el envejecimiento. El rey Neptuno suspiró ante los consuelos morales de sus 2 ministros. Sus palabras de consuelo, aunque bien intencionadas, no lograron aliviar su creciente cansancio. Su Majestad es muy sabio. Su homólogo predijo la mala situación. Al menos los soldados lograron escapar gracias a Su Majestad. ¡Qué tremendo poder posee Su Majestad!
Si no fuera por el envejecimiento, Oddie Jones no habría podido detener a su majestad ni siquiera si hubiera tomado una docena de estas píldoras poderosas. Maldito seas, Oddie Jones. Oddie Jones sintió una sensación de euforia al presenciar este giro de los acontecimientos. Una sonrisa de suficiencia amenazó con extenderse por su rostro, pero la reprimió rápidamente. Pero no se atrevió a mostrar alegría. Si lo hacía, sin duda perdería el apoyo de Fisher Tiger y Jimbe. Conocía el delicado equilibrio de poder y la importancia de guardar las apariencias. Pero sabía que Arlon tenía los mismos sentimientos. Miren esto, tontos, el más fuerte es el que gana al final. Quería reírse a carcajadas, pero se contuvo. La victoria era dulce, pero aún no había llegado el momento de celebrar abiertamente. Capítulo 932. Quiero ver el futuro donde tenga a mi hija, Shirahoshi. ¿Quién hubiera pensado que el odio entre razas era tan intenso en este mundo, donde los habitantes de los cuatro mares específicamente sentían que vivían en un mundo diferente debido a su desconocimiento de todos estos grandes hechos sobre la verdadera situación de su mundo? En comparación con las situaciones en Grand Line, ellos realmente estaban en éxtasis. A través del manga, los lectores han podido ver claramente que el mundo estaba verdaderamente sumido en el caos. Aunque el mundo ahora estaba estable, eso era temporal, ya que la fuente del mal todavía existía en este mundo. Tras ver el odio que Oddie Jones y sus compañeros albergaban hacia los humanos, los lectores sintieron escalofríos. Cuánta injusticia y opresión había soportado la raza Gyojin a lo largo de generaciones para que se formara una generación tan llena de odio puro. Solo pensarlo hizo que los lectores humanos de naturaleza pacífica suspiraran con pesar. Desafortunadamente, entre los humanos, hubo dragones celestiales que, de alguna manera, obtuvieron autoridad hace 800 años. Lograron transmitir esta autoridad a sus descendientes, quienes ahora viven en el lujo, sin preocuparse por nada más. Estos humanos, que se consideraban dioses, fueron completamente despojados de su humanidad. Por eso, fomentaron cada vez más la esclavitud, y fueron los mayores beneficiarios. Para que una sola sirena se vendiera por 70 millones de berry, y un Gyojin adulto por 40 millones de berry, la codicia hizo que la humanidad desapareciera, incluso de los humanos comunes que no eran dragones celestiales. Así, la tragedia de la raza Gyojin, en particular, se fue intensificando a través de los siglos hasta llegar a la miserable situación actual. Los dragones celestiales, que no tenían lógica, ya fueron introducidos en el manga. Pero aún no se ha revelado qué les permitió ser tan tiránicos. ¿Cuál es el secreto del gobierno mundial? El lector común desconocía por completo estos asuntos. Después de todo, el poder de los marines ya no era prioritario, pues los cazadores lo habían reemplazado por completo. A medida que los lectores continuaron leyendo el manga, los hechos se revelaron lentamente. Pero actualmente, los piratas del sombrero de paja aún se encontraban en medio del arco de la isla Gyojin. En las siguientes escenas, Luffy logró cumplir el deseo de la princesa Sirena y llevarla sana y salva al bosque oceánico. Eventos del capítulo. El bosque oceánico, wow. Este lugar se ve genial. Exclamó Luffy sorprendido. ¡Uah! Muchas gracias, Luffy-sama. Siempre he querido venir aquí. Shirahoshi se secó las lágrimas mientras agradecía a Luffy con sincera gratitud. Quizás podamos descansar y sanarte aquí arriba y... Chopper también se sintió aliviado. Es el sol. Hola, Frankie. Es aquí donde has estado todo este tiempo. Luffy y los demás vieron que su barco había desaparecido y vitorearon con entusiasmo. Oh, ¿es ese, Luffy? HMMMM. Vaya, qué bien. ¿Qué chica de portada tan guapa has traído? La atención de Frankie se centró de inmediato en la enorme y hermosa sirena. Te presentaré. Esta es Kribari. Luffy la presentó. Yorona, ya veo. Más bien que se orgullece, señora. Ese sí, y mis disculpas, y me llamo Shirahoshi, dijo tímidamente. Robin también apareció por aquí hace un tiempo. Dice que busca algo. Se adentró en ese gran bosque de coral. Frankie le contó a Luffy sobre Robin. Hey Luffy-kun. Apenas te reconocí. Ha pasado tanto tiempo. En ese momento, Luffy escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre. Jinbe. ¿De verdad eres tú? Me dijeron que no estabas aquí. Pensé que no iba a poder verte. Luffy se sorprendió y saltó de alegría. ¿Qué es esto?
¿Entonces no vinieron porque recibieron mi mensaje? Jinbe pensó que Luffy había recibido su mensaje y por eso vino. Jefe Jinbe-sama, gritó Shirahoshi. Ah, princesa Shirahoshi, no esperaba verla aquí. Es un placer, princesa Shirahoshi. Los ojos de Jinbe se abrieron de par en par en estado de shock. ¿Pero por qué estás aquí?, preguntó apresuradamente, ya que no entendía por qué estaba allí. Oye, Frankie. Voy a bajar a Hachi. ¿Podrías sujetarlo por mí?, preguntó Chopper con cautela mientras extendía el cuerpo herido de Hachi. Oye, si no es Octoman. ¿Qué demonios te ha pasado? ¿Qué? Hachi. Jinbe se sorprendió de nuevo. ¿Cómo te hiciste esas heridas? ¿Y cómo demonios estás aquí? ¿No te capturaron junto con Arlong, Yu y Jinbe-san? Ah, princesa Sirena. ¿Por qué, en tu gloriosa presencia ahí? Mientras tanto, Sanji estaba en su propio mundo, inmerso en la belleza de la princesa Sirena. Jinbe miró esta escena y no pudo evitar reír. Jojojo. Parece que mi homólogo se sorprendió 2 veces. Veo que la princesa Sirena tiene un gran respeto por ti, Jinbe, al igual que sus hermanos mayores, los príncipes, dijo Tigre con una sonrisa. Esto significaba que la posición de Jinbe en el país no era menor que su actual, ya que su gran reputación y amabilidad le permitieron ganarse el reconocimiento de Neptuno y su familia, tanto que podía ingresar al Palacio Ryugu cuando quisiera. Pero sé por qué, su homólogo fue un Shichibukai durante años antes de la Guerra de la Cumbre. Gracias a este estatus, la protección de la isla Gyojin estaba garantizada. Como Shichibukai, tenía muchas autoridades, y proteger al gobierno mundial era una de ellas. Intentar dañar la isla Gyojin era como faltarle el respeto al gobierno mundial. Por eso el título de Shichibukai era valioso para la isla Gyojin, y gracias a Jinbe, incluso obtuvo la protección de Barba Blanca. Es por eso que Jinbe puede ser considerado una figura más influyente en el destino de toda una raza incluso que Fisher Tiger, cuya razón para ser venerado por los hombres Gyojin sigue siendo un misterio y aún no ha sido revelada. El asunto de los Piratas del Sol, que ya mencionó Hachi, también sigue siendo un misterio. En ese momento, los Piratas del Sol aún no habían sido fundados, Fisher Tiger aún no había ido al mar, no había sido capturado y no había sido esclavizado por los dragones celestiales, y por lo tanto, ninguno de los eventos posteriores ocurrió, y nunca sucederán dadas las circunstancias actuales del mundo. El tigre pescador puede ir libremente al mundo sobre el agua y no ha sido capturado por nadie, ni solo por él, sino por todos los hombres Gyojin. Su seguridad ya está garantizada por los cazadores apostados por todo el mundo, incluso en el dominio de los demonios. En Ohara, Otohime se sintió triste por alguna razón al ver las lágrimas de Shirahoshi frente a la tumba de su madre. Una lágrima cayó de su ojo y ella la secó con cuidado. Su madre debió ser una mujer maravillosa. Aunque aún no sabía quién era la madre de Shirahoshi, pues aún no se había revelado, lo presentía. La madre de la princesa Sirena, y difunta reina del reino Gyojin, debió ser una figura destacada. Sí, la mejor prueba de ello es el gran respeto en el tono de Jinbe cuando le habló a su tumba antes, añadió Olivia. Olivia tuvo una idea sobre la identidad de la difunta reina, mientras sus ojos se entrecerraban ante la delicada figura de Otohime en ese momento. Ese sentimiento fue creciendo poco a poco en su mente cada vez que miraba a Otohime. ¿Será ella?, se preguntó Olivia, ya no leía el manga con antelación como antes, por eso aún no sabía toda la verdad. Olivia ahora prefería leer el manga con todos y disfrutar descubriendo los acontecimientos poco a poco. Esto la hacía sentir más feliz. Incluso dejó de preguntarle a Rob sobre secretos. Rob solía arruinarle las cosas, pero a ella ya no le gustaba que se las arruinaran, así que dejó de hacerlo. Todo lo referente a este arco era un misterio para ella hasta ahora. De regreso en la isla Gyojin, Neptuno sintió que su corazón se retorcía de dolor al ver las lágrimas de Shirahoshi. Él era igual que su homólogo. Quería llorar de la misma manera para expresar sus sentimientos actuales. Esta escena lo hizo derrumbarse por completo, aunque aún no tenía una princesa tan maravillosa como hija, sintió un intenso deseo de llorar con ella en ese momento. Su tristeza le afligió mucho. Oh, Shirahoshi, parece que tu padre es muy débil. No pudo proteger a tu madre por ti, quizás tomarla como esposa sea la decisión correcta, él es más que suficiente para protegerla de todo, incluso de la muerte. Pero Shirahoshi, espero que no te aleje de mí también. La lucha interna terminó con muchas lágrimas corriendo por el rostro de Neptuno en ese momento.
No estaba dispuesto a tener un futuro sin Shirahoshi como su hija. Capítulo 933. El arrepentimiento de Jinbe. Durante muchos años, Jinbe siempre creyó que lo que Arlong y su tripulación hicieron en la aldea Kokoyashi y las aldeas vecinas fue un acto atroz. Estas personas, que eran hombres Gyojin a quien conocía bien y con quienes creció, nunca esperó ver un futuro en el que estos buenos chicos esclavizarían a los humanos y les impondrían un sistema horrible, matando a aquellos que no pagaran por su libertad cada vez, conspirando con humanos corruptos, el capitán marino corrupto Nezumi, y usando tanto la fuerza como el dinero para hundir a los humanos indefensos en las profundidades de la desesperación. Este fue realmente un acto terrible. Esto fue pura maldad, no diferente de los dragones celestiales que esclavizaron a miembros de su propia raza durante siglos, o de los humanos que cazaron a su raza para venderlos en subastas. Desde que Jinbe vio ese arco maldito y lo que Nami sufrió específicamente, un sentimiento creció en él sin siquiera darse cuenta. Odiaba de verdad a personas como Arlong, los odiaba con todo su corazón, sabía que lo que los humanos habían hecho a su raza durante generaciones pasadas era catastrófico en todo el sentido de la palabra e inaceptable, por eso mismo, convertirse en esos humanos sin conciencia es una verdadera desgracia. En ese momento, mientras leía el capítulo, Jinbe sintió un escalofrío al ver a su contraparte disculpándose. ¿Por qué se disculpa?, pensó Jinbe internamente mientras continuaba leyendo. Eventos del capítulo. Luffy. Al ver a Luffy, Nami gritó desde lejos. ¿Qué? Está con la princesa Shirahoshi. Kaimie, quien la cargaba, se sorprendió. Hola. Nami. Ya comenzó el banquete. Luffy preguntó sobre el banquete en el palacio Ryū. Nami-san. Sanji coreó alegremente al ver a Nami. Sí, está curado. Al ver esto, Chopper se sintió aliviado. ¿Es esto verdad? ¿Cómo hizo tal cosa? Pensar que el palacio Ryū haya caído en tal peligro. Al escuchar lo sucedido de Nami, Jinbe se sintió consternado y enojado. ¿Qué pasó con Zoro y los demás, entonces? Luffy estaba preocupado por sus preciados compañeros. No lo sé. Iba a volver por ellos cuando te encontré, dijo Nami. Papá ha sido capturado. No puedo creerlo. Shirahoshi empezó a llorar de nuevo. Achín. ¿Qué te pasó? Por otro lado, Kaimie sintió dolor al ver a Achan herido. Debo disculparme, comenzó a decir Jinbe en tono de disculpa. Parece que te has visto atraído en nuestros problemas demasiado rápido. Esto puede ser repentino, pero por favor, entiendan, cuando conocí a Luffy-kun hace 2 años, incluso más que ahora, simplemente no era el momento de hablar de esas cosas. Jinbe miró a Luffy y luego a Nami. Siento una profunda gratitud hacia los responsables de poner fin al terror que Arlong y su tripulación desataron en East Blue, esto fue obra tuya, ¿no? Debo extenderte mi agradecimiento. Pero al mismo tiempo, debo disculparme, Jinbe-san, los ojos de Hachi se oscurecieron al oír eso. Siempre se había odiado por lo ocurrido en la aldea de Nami. Hace 11 años, el responsable de desatar Arlong sobre las aguas de East Blue, no era otro que yo mismo. Al escuchar eso, la mirada de Nami se posó en el tatuaje del sol en el pecho de Jinbe, que Arlong y su tripulación también tenían. El cuerpo de Jinbe dejó de temblar después de que Fisher Tiger colocó su mano sobre su hombro. Todo lo que quedaba en la mente de Jinbe en ese momento era cómo podría tener algún papel en lo que Arlong y su tripulación hicieron en la ciudad natal de Nami. Arlong se sintió genial en ese momento, aunque no mostró nada en su rostro. Parece que Jinbe tiene algo que ver en esto, qué maravilloso. Siempre me menospreciaba. Siempre odié eso. Ser la causa de lo que pasó, qué sensación tan refrescante. Arlong casi se rió violentamente, pero no quería revelar ningún sentimiento negativo que pudiera amenazar su lugar en el grupo. Si supieran sus verdaderos sentimientos, podrían expulsarlo del grupo, poniendo en peligro su vida. Arlong siempre había sido odiado por todos debido al mal karma que el manga ponía sobre él todo el tiempo, incluso después de todo este tiempo, no lo había borrado por completo. Esto es lo que le pasará a Oddie Jones y su tripulación. Pensando en eso, Arlong se sintió aliviado de que alguien compartiera su terrible experiencia. Pero pensar que un personaje tan importante como Jinbe, con tan gran reputación, logró salvar al protagonista de la historia, Monkey D. Luffy, de un colapso mental tras la muerte de su hermano. Tales acciones en el manga lo convirtieron en un personaje indispensable, especialmente para los fans de Luffy. Siempre lo había envidiado por eso, realmente lo envidiaba.
Pero ahora, Jinbe en el manga estaba diciendo que él era la razón de todas las cosas malas que le sucedieron a Nami y su ciudad natal. ¿No significa esto que es completamente inocente? Sus acciones fueron motivadas por lo que Jinbe le causó, ¿no es eso lo que Jinbe intenta decir? Veo, en ese momento, Fisher Tiger habló. Arlong detuvo inmediatamente sus fantasías. ¿Qué quieres decir, hermano mayor? Preguntó Jinbe, queriendo saber la opinión de Tigre al respecto. Que tu homólogo asuma la responsabilidad significa dos cosas. Que siente un profundo pesar por lo sucedido y, en segundo lugar, que se considera indirectamente responsable, quizás él fue el causante del colapso de los Piratas del Sol, lo que hizo que Arlong pensara en marcharse después a East Blue. Si fuera como dijo Fisher Tiger, podría ser aceptable para Jinbe. Ser indirectamente responsable del incidente es mucho mejor que ser directamente responsable, y esto contradice completamente su carácter. Por eso incluso Arlong y Odie, malvados por naturaleza, sintieron que esta idea era completamente razonable. Pero esto no significa que el arrepentimiento de Jinbe disminuirá de alguna manera, ya sea directa o indirectamente. Ser la causa de lo que le pasó a Nami lo hizo sentir extremadamente triste. Parece que la isla Gyojin ha comenzado a hundirse en el caos por culpa de Odie y su tripulación. ¿Te gustaría ver un futuro así, Odie? Con ojos fríos, Fisher Tiger le preguntó a Odie, quien tembló por la fría mirada. Claro que no. Odio a mi homólogo por lo que hace, odio a esos sinvergüenzas por adoptar una ideología tan extremista, apuesto a que los piratas del sombrero de paja les darán una paliza. Odie Jones reunió su coraje y dijo lo que Fisher Tiger y los demás querían oír, pero en realidad, a él le encantaba verlo. Lejos de la isla Gyojin, en Ohara. Al ver a un gran personaje como Jinbe pedir disculpas a Nami y sus compañeros, Belimere sintió emociones encontradas en ese momento. Rápidamente pasó las páginas del manga, ignorando las escenas de caos en la isla provocadas por los seguidores de Odie Jones que amenazaban a los civiles en ese momento. También ignoró a Sanji, que todavía estaba en su modo de chef pervertido y había preparado tazas de café para las mujeres, ignorando por completo a los hombres presentes, incluso a su capitán. Y su mirada cayó directamente sobre Nami, quien le preguntó a Jinbe qué quería decir con, desató a Arlong sobre el East Blue. Es inconcebible que Jinbe sea el hombre detrás de Arlong. Belimere sintió que lo que Sanji dijo en ese momento estaba completamente equivocado. Lo que Jinbe había hecho hasta ahora dejaba claro que era un personaje fuerte que apoyaba la justicia y tenía principios firmes e inquebrantables, incluso entre piratas. Era un hombre de gran virtud. Belimere se mordió el labio al ver la postura fuerte de Sanji en ese momento defendiendo a Nami. Sí, Nami había sufrido mucho por culpa de Arlong. Ese era un hecho inmutable. Que Jinbe sea la causa de todo eso sería una gran decepción para ella. Por otro lado, Jinbe estaba sudando como su homólogo en el manga cuando vio lo que dijo Sanji. Dependiendo de lo que digas después y puede que no pueda perdonarte, y estas fueron las palabras de Sanji, que había estado actuando como un idiota entre ellos. Este terrible cambio de humor lo ponía nervioso, incluso siendo solo un lector de manga. Capítulo 934. Piratas del Sol. Marineford. Suspiró Tilde. Es cierto que la raza Gyojin ha sufrido mucha opresión por parte de los humanos. Sengoku miró a Jinbe, quien acababa de comenzar a hablar sobre la razón de todo lo que había sucedido. Gran parte de su sufrimiento fue causado por Roger, quien inició la gran era pirata. Deberían estar agradecidos por la justicia de los marines que se enfrentan a los piratas por ellos. Sakazuki golpeó la mesa, señalando el papel de los marines en protegerse del mal también. Entonces, ¿cómo puede ese sinvergüenza de Jinbe darle todo el crédito a un pirata? Esto fue lo que hizo que Sakazuki golpeara la mesa con ira. Ya veo, surgieron figuras tan grandes como estas dos de la raza Gyojin. Los ojos de Kuzan se iluminaron cuando leyó lo que dijo Jinbe. Eventos del capítulo. El hombre que liberó a nuestra especie ese terror y no fue otro que el difunto Barba Blanca y... Después de hablar durante un largo rato sobre el sufrimiento que sufrió específicamente su raza, Jinbe anunció el nombre de la persona que detuvo el alboroto de los piratas en la isla debido a la gran era pirata. Desde ahora y esta isla es mi territorio. Barba Blanca lo dijo claramente. Y así la paz regresó a nuestra isla, continuó Jinbe.
Pero el odio que los humanos sentían hacia nuestra especie siguió vivo y... Todos ustedes deben haber presentado la verdad por sí mismos en el archipiélago Sabaody. Es una triste verdad que cuanto mayor autoridad tiene una persona, más tiende a temer el cambio. Y así fue que cuanto más se miraba hacia las esferas centrales del gobierno, que dominaban las relaciones entre humanos y peces y los prejuicios discriminatorios más profundos se encontraban entre ellos y... Fue en medio de esta situación aparentemente desesperada que dos individuos se levantaron e hicieron sus valientes intentos, para cambiar el curso de la historia y Jinbe hizo una pausa. Dos personas aparecieron en su memoria. Sentía un gran respeto por ellas. Una, era la reina Otohime. Ella predicó largamente a sus súbditos sobre la importancia de vivir en armonía con los humanos. Como saben, ella era la madre de la princesa Shirahoshi. Luego suspiró con tristeza. Y el otro individuo, era el tigre pescador, el héroe de los esclavos. Él, por su parte, decidió que los hombres pez y los humanos debían seguir caminos separados. Y así, rompiendo un gran tabú, montó un asalto en solitario sobre la tierra santa de Marigoa, liberando a los esclavos cautivos allí. Tigre Koshi. Luffy sintió como si hubiera oído ese nombre en alguna parte. He escuchado ese nombre en alguna parte. Tras esta gran hazaña, reunió a los antiguos esclavos pescadores, continuó Jinbe. Y formó un grupo conocido como los Piratas del Sol. Exclamación de cierre. Tanto yo como Arlong, así como Hachi, una vez fueron miembros de esa tripulación pirata. Me pregunto qué hicieron realmente estos dos para ser tan apreciados por Jinbe. La reina Otohime y el pirata tigre pescador, una reina y un pirata, pero lo que hizo Fisher Tiger es realmente atroz, escalar la línea roja con sus propias manos, liberando a los esclavos allí. Dios mío, qué aterrador, incluso Borsalino sentía admiración por semejante personaje. Tengo muchas ganas de verlo. Los ojos de Zephyr se iluminaron, sin ocultar tampoco su admiración. Oh, como era de esperar, parece que está a punto de comenzar un flashback. En ese momento, Zoro miró fijamente al musculoso Gyojin de piel roja, su mirada llena de intensa curiosidad. ¿Es este Fisher Tiger? Por mucho que uno se arrepienta, no puede deshacer sus errores. De hecho, el arrepentimiento puede considerarse un antibiótico de la culpa. Puede curar a una persona, pero es imposible curar el error que ya se ha cometido. En baterilla, Roger estaba sintiendo este arrepentimiento en ese momento mientras leía el manga. ¿No fue su infame homólogo quien provocó la gran era pirata? Y vio con sus propios ojos las consecuencias de hacerlo. Pero dadas las circunstancias, ahora sé que mi contraparte no tenía otra opción. La gran era pirata, sin importar cuán grandes sean sus dificultades y daños, debe suceder. Afortunadamente para mí, Rob está en este mundo. No tengo que iniciar la gran era pirata para derrocar al gobierno mundial. Roger sintió pena por su homólogo que murió sabiendo que por su culpa mucha gente inocente moriría para inspirar a mucha gente a hacerse a la mar. Que Barba Blanca fuera el salvador no le molestó en absoluto a Roger. Al contrario, lo aceptó felizmente. La presencia de Barba Blanca fue sin duda una garantía para Roger en el manga. Si el caos causado por la gran era pirata sobrepasaba los límites, el hombre más fuerte del mundo intervendría para corregir el curso. Parece que eso es lo que realmente ocurrió en la isla Gyojin. Roger dijo mientras miraba la página del manga. Desafortunadamente, no hay ningún Rob en el mundo del manga, suspiró Rayleigh. ¿Un mundo sin Rob, eh? Al final, Luffy podría ser el salvador en un mundo así. Shanks sonrió. Desde que su homólogo le regaló el preciado sombrero que le regaló el capitán Roger, debió haber encontrado su ideal en Luffy. El hombre que cambiaría el mundo es el que merece usar este sombrero. Esto es lo que Roger le dijo a Shanks cuando le dio su sombrero. Él mismo era una especie de repartidor. Su papel era guardar el sombrero temporalmente hasta que apareciera Luffy. Esto no molestó a Shanks en absoluto. Al contrario, lo hizo feliz. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un flashback? Oh, el capitán de los Piratas del Sol es Fisher Tiger. Piratas del Sol, una tripulación pirata compuesta por esclavos, ¿eh? Parece que son piratas que buscan la libertad, es su legítimo derecho. En este mundo, el sol simboliza verdaderamente la libertad. Entonces, Fisher Tiger es uno de los valientes guerreros de la liberación, ¿eh? Roger sintió un gran deseo de conocer el personaje de este hombre a través del flashback. El fundador de los Piratas del Sol, Fisher Tiger. Veamos entonces cuánto respeto mereces. Capítulo 935.
Tigre Otohime. El capítulo 620 dejó a Otohime muy triste. Incluso derramó lágrimas después de ver el flashback de Nami, en el que recordó duros recuerdos del gobierno de Arlong sobre su aldea y las aldeas vecinas. En ese momento, Nami estaba jugando en la palma de la mano de Arlong, quien había tomado cruelmente el control de ella. En su opinión, la crueldad y el odio de toda una raza estaban encarnados en Arlong, quien quería crear su propio parque Sabaody en la aldea Kokoyashi. ¿Y eso fue lo que hizo? Lo que entristeció mucho a Otohime fue que el sufrimiento de Nami fue causado por un hombre pez. Ese sentimiento de dolor se duplicó. Por eso, los hombres pez siempre habían estado acostumbrados a ser los que sufrían a manos de los humanos. Ver a los humanos sufrir a manos de los hombres pez era contrario a la norma. Tal vez sería algo alegre para los extremistas entre los hombres pez, pero ciertamente no lo fue para Otohime, quien fue uno de los mayores defensores de la paz y la coexistencia entre humanos y hombres pez. Al ver las lágrimas de Otohime en ese momento, Olivia la abrazó tiernamente. Olivia estaba consciente de lo frágil que era Otohime, por lo que ya estaba preparada para consolarla, lo mismo que Bellemere, quien también se sintió triste después de ver el flashback del pasado de Nami con los piratas de Arlong durante la conversación de Jinbe y la tripulación. Desde un lado, Rob observaba la escena con expresión compleja. Otohime estaba a punto de descubrir algo muy importante a través del manga. Rob siempre había estado preocupado por la llegada de este día. Hacía unos minutos, había preparado mentalmente al Rey Neptuno para lo que se avecinaba en el manga, pero no pudo hacer lo mismo con Otohime. Esta mujer, de alguna manera, se había convertido en su esposa en esta vida. Sabía que lo amaba, pero los corazones de las personas no se pueden controlar ni manipular. Incluso estaba mentalmente preparado para dejarla ir si ella se lo pedía después de este asunto. Rob siempre había sido fuerte e imponente y tenía el control de todo en este mundo. Ya era un verdadero semidios en términos de poder y existencia, nadie en este mundo podía enfrentarse a él, ni siquiera Imuiho y Boi juntos podían hacer eso, pero hay momentos en los que siente que las cosas se le escapan de las manos. Como este momento exacto, cuando se levanta el telón sobre cierta verdad en el manga, su actual esposa, de hecho estaba destinada a ser la esposa de alguien más y madre de la princesa Sirena, pero él evitó que eso sucediera, tal vez por un propósito egoísta, o por una lujuria temporal en ese momento, la razón no importa, pero sucedió de todos modos. Ya que sucedió, ya no se puede deshacer, ni se pueden manipular los eventos del manga. Esto es lo que significa sentir una pérdida de control a pesar de tener un poder inmenso. Rob suspiró deprimente, dejando las cosas al destino por el momento. Ni siquiera quería activar la habilidad definitiva de observación aquí. Ver su reacción en el futuro. Sea lo que sea que traiga el futuro, simplemente lo aceptaré. Rob lo reconoció. Otohime se secó las lágrimas y agradeció a Olivia y Bella, quienes la habían consolado, luego volvió a leer el manga. Las palabras de Jinbe se detuvieron cuando confesó que era parte de los Piratas del Sol junto con Arlong y Hachi. Sus palabras no se detuvieron en el sentido literal, todavía le estaba contando a Nami y a los demás, pero en el manga, su historia se convirtió en un flashback. Hace 15 años, cuando los Piratas del Sol estaban activos. Entonces, ¿este es Fisher Tiger? Como ella no era la reina en esta línea de tiempo, sus interacciones con Fisher Tiger eran casi inexistentes. Todo lo que sabía sobre él era que era padre adoptivo de niños en el distrito Gyojin. En ese momento, Otohime pasó la página al siguiente capítulo, sus ojos se abrieron y su corazón comenzó a latir muy lentamente. Parecía como si el mundo se estuviera ralentizando en ese momento. Sintió como si el personaje que la representaba en el manga saliera del libro y la mirara de forma extraña. Al final, ella sonrió. Eventos del capítulo. Mi mano. Tras abofetear repetidamente al ladrón, la reina Otohime gritó de dolor. Esposa del rey Neptuno, reina Otohime, sirena pez dorado qué. Doctor Or. Los guardias sintieron miedo por sus gritos y llamaron al médico de inmediato. Es una fractura compuesta. El médico identificó inmediatamente la situación como una fractura en la mano. No me importa. A la reina Otohime no le importó. Reina Otohime. Es la reina. La multitud de transeúntes se sorprendió al ver a la reina intervenir ella misma. Incluso se rompió la mano. La reina. El ladrón se sorprendió al saber que la reina fue quien lo detuvo y lo golpeó. ¿Por qué te rebajarías a cometer un acto tan vil como un robo?
Le preguntó directamente la reina Otohime al ladrón. Cállate. No espero que la realeza consentida como tú me entienda. Tengo que mantener a 10 niños llorando en casa. Diciendo eso, el ladrón amenazó con disparar. Eso lo peor a todo. Al oír eso, la reina Otohime continuó abofeteando con más fuerza esta vez. El ladrón tosió violentamente. Su Majestad. Por favor, deje de agredir al criminal. Gritó el ministro de la derecha. Sabes lo excepcionalmente débil que es tu cuerpo. No me importa si mi mano se rompe en 1000 pedazos. Es por el bien de este hombre. Dime. Si tus hijos se crían con dinero robado, pueden ser felices de verdad. La reina Otohime dejó de abofetearlo y preguntó, mirándolo directamente a los ojos. Un hombre solo debería vivir una vida de la que pueda hablar a sus hijos con orgullo. Y aún así, yo también debo disculparme. Lo siento mucho. La reina Otohime comenzó a derramar lágrimas en el rostro del ladrón. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Quien, a su vez, quedó en shock ante esta escena. Perdóneme por no haber notado de tu sufrimiento, aunque vivimos en el mismo país. El dolor que habita en tu corazón, es como un cuchillo que atraviesa el mío. Dijo mientras lloraba amargamente. De verdad, las pruebas que te llevaron a esto fueron terribles. Yo nunca quise hacer esto. El ladrón se conmovió por su sinceridad y sus lágrimas y comenzó a llorar también. Esta escena dejó a Otohime confundida, desconcertada, conmocionada y más que eso, asustada. Ella no entendía, ¿era esta reina, su contraparte? El mundo que antes se había ralentizado volvió a su velocidad normal, y la figura fantasmal similar a ella que salió del manga y le sonrió desapareció, como si hubiera regresado nuevamente a las páginas del manga. Lo único que sintió en ese momento fue quietud absoluta. Los ojos de Bella, Olivia, Toki, Sora y Gloriosa también se abrieron en shock. El shock que sintieron estas mujeres no fue diferente al shock de Matri, la madre de Doffy, y Melona, la madre de Perona, incluso Susan, Rouge y Shakuyaku, quienes no estaban en el mismo lugar, sintieron el mismo shock. ¿Quién hubiera esperado que la contraparte de Otohime sería la reina del reino Ryugu y la esposa de Neptuno, madre de los 3 príncipes y la princesa Shirahoshi? Esto fue, sin duda, más impactante que todo lo que habían descubierto hasta ahora. Otohime siempre se había preguntado cuándo podría ver a su contraparte en el manga. Esperaba que definitivamente lo hiciera en este arco, el arco de la isla Gyojin, pero no esperaba tener una posición tan prestigiosa. ¿Ella incluso sería la esposa de otra persona? Sintió un sabor amargo en la boca por alguna razón, no le gustaba esa sensación. Otohime instintivamente miró el lugar donde Rob había estado parado antes, pero descubrió que había desaparecido. Querido mío, Otohime suspiró suavemente, pero continuó mirando el capítulo. Sintió una complejidad y también un sentimiento cálido que refrescó su corazón en ese momento al ver la conmovedora escena que unió a la reina con el ladrón. Una reina y una ladrona, parece que mi contraparte aún conserva la misma naturaleza que yo. Otohime sonrió mientras sentía el deseo de descubrir más sobre esta reina Otohime, su contraparte. En la isla Gyojin, Fisher Tiger y los que estaban con él todavía estaban estancados al final del capítulo anterior. Cuando aparecieron por primera vez los piratas del sol. En los ojos de Fisher Tiger se reflejó el rostro rojo y feroz de un hombre pez que conocía bien. Esta fue la primera aparición oficial de Fisher Tiger, quien escaló la línea roja e invadió Marigoa y liberó a los esclavos, causando caos en Marigoa y el mundo. Líder de los piratas del sol, Fisher Tiger. Al igual que lo que sintió Otohime, Fisher Tiger sintió que el mundo se ralentizaba, mientras su contraparte salía del manga y lo miraba con una expresión indiferente. Esta contraparte era algo diferente de su yo actual. Podía sentir que esta contraparte era más fuerte, más atrevida y experimentada. Parece que has vivido muchas cosas importantes, mucho más que yo, ¿no es así? Fisher Tiger preguntó mientras miraba directamente a los ojos de su homólogo, quien parecía feroz. Su contraparte desapareció frente a él, y el mundo se aceleró nuevamente, mientras la mirada de Fisher Tiger cayó nuevamente en la página del manga. Realmente parece que viviste mucho, siento curiosidad por saber cómo viviste, y cómo moriste. Fin del capítulo 935.